Bueno, a continuación, un panel dividido. Se tratará la temática de Derecho Animal y otras áreas del derecho y sus prácticas. En la primera parte estarán con nosotros, de la izquierda a la derecha, Brenda Yesenia, de México, la doctora Nasser, el doctor Martín Testa y la doctora Silvina Peseta. Arranca primero la doctora Brenda Yesenia con perspectiva latinoamericana del derecho animal. Bueno, hola, ¿qué tal? Agradezco mucho la invitación a la doctora González por la invitación a participar en esta mesa, y yo voy a hablar acerca de la perspectiva y los retos latinoamericanos sobre los derechos de los animales no humanos, en una perspectiva de un análisis de derecho comparado evidentemente entre Europa así como América. Si bien el movimiento por la defensa de los derechos de los animales no es un tema nuevo, recientemente ha cobrado tal fuerza desde una vía jurisdiccional. Sin embargo, lamentablemente los esfuerzos que se han hecho desde una perspectiva constitucional han sido frenados por actitudes meramente especistas y sobre todo por la resistencia que hay al enfrentarse a intentar reconocer derechos para aquellos que no son propiamente humanos. En esta tesitura se ha buscado ridiculizar el reconocimiento de derechos al pensar que reconocer derechos a los no humanos implicaría que estos podrían casarse o podrían heredar o podrían hacer adquirir obligaciones humanas, lo cual erra totalmente la idea sobre el reconocimiento de los derechos. En una breve observación en el caso europeo, lo que se ha observado plenamente es que en sí mismo hemos dado paso del proteccionismo al bienestarismo, no así a la convicción real de la lucha animalista, que es la abolición de la esclavitud de los animales no humanos. En algunas constituciones europeas, en el caso de Alemania o de Austria, lo que se ha observado es reconocer constitucionalmente o integrar a los textos constitucionales como una obligación estatal a la protección de los animales. Sin embargo, queda como en un articulado de una mera buena intención que no viene a tener una verdadera aplicación y mucho menos justiciabilidad. Un ejemplo de ello, como mencionaba, Alemania en la Constitución en 2002 hizo una reforma en la cual en el artículo 20, inciso A, integra en su texto fundamental la protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales, en el cual se establece que el Estado protegerá teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho por medio de los poderes ejecutivo y judicial. Este precepto constitucional dio esperanza para que los animales no humanos cambiaran su estatus jurídico dentro de la legislación alemana. Sin embargo, el maltrato animal, la crueldad animal siguió existiendo y pues bueno, en un análisis de estudio constitucional, el reconocer a los animales no humanos como sujetos de derechos implicaría de manera, desde un mandato ejecutivo, modificar toda acción y todo vínculo que tenemos de los humanos hacia los no humanos, empezando cuestionando o al iniciar cuestionando qué usamos en nuestra vestimenta y qué llevamos al plato, lo cual viene a replantear hay bastante resistencia de aquellos que no piensan o no optan por estilos de vida como el veganismo para apoyar o aportar a esta causa. Y bueno, dando paso en este estudio europeo, también observamos que se han dado otros pasos en los cuales se habla acerca de un reconocimiento de cierta personalidad de animales no humanos. Y es el caso de Francia, que en su Código Civil reconoce a los animales no humanos, en específico a los animales de compañía, como seres vivos dotados de sensibilidad. Esto es un precedente importante y bueno, marca un nuevo paradigma en la concepción de lo que son las cosas o
los bienes, dotando totalmente y reconociendo totalmente la existencia de los animales no humanos como sujetos dueños de su propia existencia, a partir de un custodio. Y bueno, para dar paso a qué pasa en Latinoamérica, cuál es la perspectiva que se está manejando actualmente. Si bien es cierto, en la mayoría de los estados latinoamericanos se cuentan con marcos normativos de proteccionismo animal, lo cierto es que realmente en la praxis no están funcionando y se ha intentado modificarse los marcos normativos del proteccionismo animal en una actualización al bienestarismo, que era lo que mencionaba en la mesa anterior acerca de las 5 libertades, como estableciéndolos como un intento de derechos mínimos de reconocimiento para los no humanos. Sin embargo, no puede perderse de vista que en sí la meta del derecho animal, de la revolución animalista, es en sí mismo el abolicionismo. Que si bien es cierto, no es fácil, estamos en una etapa en la que la sociedad global en realidad está mostrando mayor empatía y mayor acercamiento al tema. La discusión sobre las teorías de los derechos de los animales no humanos son una muestra clara de las aspiraciones que se tienen sobre el futuro de los mismos. La perspectiva jurídica latinoamericana sobre los derechos de los animales no humanos en espacios legislativos, políticos y jurisdiccionales abiertos ya a la discusión para la actualización de los marcos normativos apuntan a una clara juridificación de los animales humanos como sujetos de derechos. Sin embargo, al llevarlo a las prácticas de espacio y de apertura de una posibilidad de discusión de la reintegración social y jurídica y sobre todo política, es cuando nos encontramos con evidentemente rechazos y una total, resistencia a este tema. Y bueno, para hablar de un claro ejemplo de lo que pasó en España recientemente en la campaña política, en España, a pesar de los esfuerzos que se hicieron acerca de defender la idea de derechos para los animales no humanos, el ataque directo fue que los derechos de los animales no humanos no es una prioridad, que la prioridad es la reintegración social humana, pensar en el nacionalismo del Estado y no así tomar en atención este tipo de causas, porque aparentemente no son una prioridad, lo cual refleja un retroceso total a la causa animalista. Entonces, realmente las debilidades acerca de las teorías y posturas del derecho animal se observan no así en los instrumentos legales o en la creación de ordenamientos jurídicos, sino más bien en los espacios políticos, y lo cual refleja el desinterés de las esferas y las mesas políticas, lo cual frena indudablemente porque es la no sé cómo explicarlo, como la plataforma para bien así reconocer en algún momento plenos derechos para los animales humanos. Si bien es cierto, desde la perspectiva del derecho constitucional, lo que se busca es reconocer derechos fundamentales para los no humanos, lo cierto es que reconocer estos derechos no va a ser la panacea, no es la panacea al problema de la crueldad o el maltrato animal. Sin embargo, a punta de jurisprudencia, a punta de doctrina, es como se va a reflejar un cambio poco a poco y va a ser gradual para reconocer a los humanos como nuestros iguales. Y pues para cerrar, el objetivo real de la revolución animalista es el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos valiosos por sí mismos, por su valor intrínseco, no por un valor utilitario o económico. Latinoamérica debe prestar atención a la justiciabilidad de los derechos, no solo sin distingo de raza, preferencia sexual o edad, sino tiene el desafío de reconocer derechos sin distinción de especie, aceptando y reconociendo la urgencia de la juridificación de los derechos de los animales no humanos como sujetos de derecho, ampliando las categorías de los sujetos y dar paso a la reconfiguración de la reintegración social, jurídica y política. Queda mucho por recorrer, sin embargo es admirable el trabajo legislativo y jurisprudencial de los últimos años. Quiero insistir en la importancia de la constitucionalización de los derechos de los animales no humanos porque es un acto de justicia, porque es necesario vindicar a aquellos que han sido desplazados sin merecerlo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer la invitación a esta primera convocatoria
esperemos poder aprovecharla, pero teniendo en cuenta que estas temáticas, la temática que voy a abordar, que es la temática de resolución de conflictos, ensamblada con la Cátedra de Derecho Animal, está haciendo sus primeros pasos. Así que bueno, espero que sirva y espero que también podamos, tal vez en el futuro, tener una interacción que nos permita ir incrementando esto y tratar de encontrar soluciones a la problemática diaria, que muchos de los que están acá, que muchos son colegas y otros son amigos que están en la trinchera de los conflictos, tienen esa casuística que a veces se nos escapa, ¿no? De pensar qué puede estar pasando. Siempre estamos a disposición y ojalá que podamos iniciar este camino. Bueno, en primer lugar les voy a contar que la materia que dicto y que dictamos acá con otros colegas que me están acompañando es la materia Sistema Conflicto, materia del CPO de 4 puntos que está dependiendo del Departamento de Filosofía. Nosotros decimos que el sistema conflicto es un paso adicional, donde le hemos sumado algo a la vieja teoría del conflicto, porque no solo analizamos el conflicto, sino que proponemos formas de no solo abordarlo y de conocerlo, sino de tratar de encontrar las soluciones que se van necesitando en cada caso. En poquísimas palabras y sin pretender cerrar el tema, les cuento rápidamente que nuestro sistema conflicto, nosotros manejamos 3 ejes verticales. En el primer eje hablamos de la deconstrucción del conflicto, ahí tratamos de conocerlo, de ver de qué se trata, qué está pasando, qué nos cuenta la gente que interviene, los conflictuantes. Un segundo eje en el cual lo titulamos reconstrucción de la relación, decimos que hay cosas para mejorar en ese vínculo entre las personas que conflictúan o ver por qué surgen los problemas, ¿no? Y hablamos de comunicación, de legitimación, cómo significan. Un tercer eje en el que ya hablamos de la co-construcción de la solución. Y hablamos de co-construcción porque estamos absolutamente convencidos de que la participación activa de quienes están en conflicto es la única manera de encontrar esas soluciones reales, verdaderas y fundamentalmente sostenibles. Nosotros esto lo contraponemos a las decisiones, nosotros le llamamos por adjudicación de derechos, lo traduzco, digo, las sentencias judiciales. A veces una sentencia bien sabemos que no pone fin a un conflicto, en ocasiones lo agudizan. 3 ejes verticales decía y atravesados por un eje horizontal que llamamos eje decisional. Y ahí vemos cómo se decide, cómo venían decidiendo, por qué conflictúan y cómo debieran decidir en el futuro para arribar a esta co-construcción. Nosotros también definimos el conflicto como una especie de interacción social en la que 2 actores tienen o persiguen intereses incompatibles o por lo menos uno de ellos cree que es incompatible. Nosotros nos alejamos del concepto de conflicto como patología social y ahí tenemos una de las grandes fortalezas, porque es lo que nos permite, al entender el conflicto como una relación social, como una interacción permanente, tenemos la posibilidad de empezar a operar los cambios que se van demandando. Como ejemplo rápido de este sistema de funcionamiento, traje el caso de las poblaciones agrícolas, las comunidades agrícolas, que van creciendo en densidad de población y que van avanzando sobre territorios que antes estaban puramente usados por animales silvestres, por la vida silvestre en general. Esto ha pasado en otros continentes de manera muy conflictiva. Organizaciones internacionales como la FAO tomaron cartas en el asunto con este criterio, ¿no? De generar herramientas que permitan que todos los conflictuantes, incluidos en este caso los elefantes, que es el caso de estudio, pudieran encontrar formas alternativas. Y así, bueno, las investigaciones
investigaciones, los estudios y lo que se fue haciendo demostró que había que hacer una planificación anticipada, inteligente y racional del uso de la tierra. Ubicar los cultivos que eran afectados de manera directa, en este caso por los elefantes, ubicar los cultivos en lugares que estuvieran más inaccesibles para estos animales. A la vez, permitir y generar corredores para que los animales pudieran acceder a los puntos de agua sin provocar los destrozos que perjudicaban a las poblaciones. Y a la vez, preservar a las personas, los ganados, los cultivos, la seguridad y a los animales de los seres humanos. Esto demuestra que hay formas, que siempre hay formas. Nuestro titular de cátedra, el doctor Rubén Calcaterra, siempre dice que cuando hay sistemas complejos, como las sociedades en sí, tenemos que indagar sobre cuáles son las condiciones más sutiles que generan el conflicto. Y que tampoco debemos olvidar esa necesidad básica del ser humano de ser reconocido. Y ahí vamos a encontrar los verdaderos orígenes de la violencia, en realidad, creo que ya con esto alcanza, la violencia que vive hoy la humanidad. Cuando hablamos de reconocimiento, de esa necesidad de reconocimiento, hablamos también de legitimación. Hablamos de reconocer que el otro tiene una historia personal, una vida, una historia diferente. En definitiva, hablamos de valorar al otro. Nosotros usamos también categorías como actores, terceros, operadores. Y cuando se trata de un conflicto de esta materia, ¿quiénes son los operadores? ¿Los animales? ¿Los propietarios de los animales? ¿Los funcionarios de gobierno? ¿Las organizaciones animalistas? ¿Las organizaciones sociales? ¿Los galgueros? ¿Los toreros? ¿Los carreros? Seguramente la casuística nos va a indicar que todos los nombrados, faltan muchos en la lista, van a ser actores, terceros, operadores. Con lo cual, la segunda pregunta sería, ¿qué perseguimos cuando estamos frente a un conflicto de esta materia? ¿Qué preservamos? ¿Los derechos de quiénes? ¿De la persona no humana? ¿Preservamos los derechos de los propietarios de esas personas? ¿Hay real incompatibilidad entre ambas categorías? Nosotros decimos que los conflictos se ubican en las narrativas, no en los hechos. Las personas significamos un hecho de manera distinta. Para ella puede ser algo conflictivo este vaso de agua porque realmente le hace mal, no le gusta. Y para mí es algo absolutamente saludable y me pongo contenta de tener el acceso directo a este vaso de agua. Todos significamos de manera distinta. Ahora, cuando estamos frente a cualquier conflicto y en especial lo de esta temática, ¿prestamos real atención a lo que nos están narrando, a lo que nosotros llamamos las narrativas? En muchas ocasiones me animaría a decir que no se escucha al otro. Y esto es absolutamente necesario, porque solo a partir de esa narrativa y de la verdadera indagación, por supuesto sistemática, el sistema tiene toda una cuestión bien analítica, yo acá lo estoy resumiendo, solo a través de esa indagación vamos a poder conocer cuál es el verdadero motivo del conflicto, en qué lugar se pone quien está relatando en este momento. ¿Es víctima, es victimario, es el bueno, es el malo, es el que hizo todo el esfuerzo y el otro no hace nada? Nosotros en esta materia, ustedes digamos que comparto plenamente, vamos a encontrar narrativas que
se transforma casi diría en metáforas que se popularizan y que ponen a los animales en lugares de absoluto desmerecimiento. Nosotros tenemos un concepto dentro de las narrativas que son los discursos dominantes. Entonces digo, es esencial que empecemos a desarticular discursos dominantes tales como es solo un pájaro, y bueno, es un perro, está acostumbrado a comer de la basura. Los animales están para entretenernos. Los caballos nacieron para tirar de los carros. Los conejos para hacer experimentos. Estos discursos dominantes tienen que ser puestos en crisis. Por suerte, en este aspecto, tenemos un camino transitado. Las carreras de perros fueron absolutamente cuestionadas y fueron prohibidas. Los circos cada vez menos utilizan animales en sus presentaciones por el cuestionamiento social. La tauromaquia está puesta en crisis porque justamente se está rompiendo el discurso dominante de que es una tradición y se le está contraponiendo el argumento de que solo es violencia, asesinatos de seres inocentes por personas que no reparan en el sufrimiento. Y por eso el movimiento para su abolición es cada vez más fuerte y esto parece que debe ser celebrado. Entonces digo, estos son pequeños ejemplos de cosas que hacen al conflicto y que es tarea nuestra trabajarlo. Otro concepto que nosotros manejamos mucho en nuestra materia es la alteridad de los actores. Alteridad es indagar, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y ver de qué se trata. Frente a las personas humanas es muy fácil. Yo diría ver el origen, ver su historia personal, su cultura, su formación. ¿Y qué pasa con los animales, con las personas no humanas? Tal vez quienes estamos aquí podemos compartir algún aspecto de que es muy fácil darse cuenta cuando nos encontramos frente a seres que han sufrido maltrato. Y sabemos que el maltrato, que el abuso condiciona sus conductas. Y esto tiene consecuencias en su interacción con todo el resto. Nosotros también hablamos de conceptos como la percepción y la conciencia del conflicto. Y decimos, percepción es lo que recibimos por los sentidos y no tenemos mucho conocimiento de qué se trata. Por ejemplo, un vecino que no nos saluda cuando nos encontramos en el ascensor. Sabemos que no nos saluda, ahora no sabemos qué le pasa. Lo contraponemos al concepto de conciencia del conflicto, que es el acto intelectual mediante el cual sabemos y reparamos que estamos frente a una situación conflictiva. Volviendo al caso del vecino, sabemos que no nos saluda porque tal vez nuestro cachorro ladró toda la noche. Tengamos siempre presente que nunca vamos a poder gestionar un conflicto si todas las partes intervinientes no tienen plena conciencia de la situación conflictiva. Y creo que este es uno de los puntos que más quiero destacar. Profundizar la conciencia del conflicto. Vemos animales muertos en las rutas. O tenemos el caso de las viviendas que están bajo el régimen de propiedad horizontal y no permiten tener animales. O los alquileres, ahora que dicen sin animales. Tenemos que tomar conciencia que estamos frente a situaciones que tienen que ser abordadas y resueltas, porque son conflictos. Pero todos tenemos que empezar a trabajar en esa conciencia social. A esto se le suma, en estos casos, el tema de la discriminación, que me parece que estamos aceptando lisa y llanamente una discriminación, lo cual es aberrante. No tenemos que naturalizar estas situaciones. Casos, por ejemplo, como los perros comunitarios. Nosotros hablamos del tema de la comunicación y decimos que la comunicación nos interesa porque queremos saber si entre los que conflictúan se escuchan, si se respetan, o uno está esperando solo que termine para contestarle, no para interactuar de manera circular.
Es el caso de un vecino que tiene su casa en una esquina, que tiene y los perros comunitarios comen en esa esquina, y ¿por qué le patea el agua, le patea la comida cada vez que pasa? Entonces, tal vez, si tenemos efectiva comunicación, si tratamos de escuchar lo que le pasa, vamos a poder tal vez percibir que la ventana del cuarto de su bebé da a esa esquina, y que cuando los perros a la noche van a comer en esa esquina que otro vecino le pone comida, el bebé se desvela. Si la comunicación sigue en esos niveles de real interacción, una escucha activa, lo que llamamos escucha activa, podremos contraponer el argumento de que esos animales también necesitan cuidado y comida y atención. Y tal vez logramos escuchar que el hombre dice: yo no tengo problema en que coman en la puerta de mi casa, pero lejos de esa ventana. Doy un ejemplo al solo efecto pedagógico para que vean cómo funciona esto de la comunicación bien entendida. A ver, humildemente quiero abrir la temática. No tengo mayores pretensiones de agotarla, muy por el contrario, agradezco esta primera interacción con la Cátedra de Derecho Animal. Simplemente les digo que hay algo que es básico, que es difundir el concepto de la no violencia. Y desde esta casa, si logramos esta sinergia para lograr las respuestas que la sociedad está demandando, habremos empezado a cumplir con objetivos. Nosotros debiéramos sacar el concepto de violencia de todas aquellas situaciones que comprometen el orden social. Y tenemos que apostar a la educación, definitivamente. Por eso son importantes estos encuentros. Así que, para finalizar, solo les quiero pedir mayor compromiso, no bajemos los brazos. Que esta elección que tenemos prontamente sirva para que se construya esa agenda animalista, para que quienes quieren conducir los destinos de nuestro país sepan que este es un tema, que es conflicto, que estamos dispuestos a resolverlo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la titular de la materia animal, la doctora González Silvano, a la Facultad de Derecho, este ámbito comprometido con el pluralismo a la luz de su historia. Escuchábamos a quienes nos antecedieron en esta jornada que se está llevando adelante desde hoy a la mañana, y justamente la idea es generar espacios para generar mayor sensibilidad, conciencia, como muy bien lo dejaban en claro tanto Brenda como de manera también destacable lo hacía la doctora Gabriela Nasser. La idea es tratar de aproximarnos y compartiendo lo que postulaba la doctora Nasser. Cuando hablamos de abordar el derecho animal desde el derecho del consumidor, justamente hablamos de aproximarnos a las complejidades, a todos los conflictos que hay en el derecho del animal, derecho animal, porque no es solamente un problema del derecho animal, es un problema de todos, es un problema que desde esta universidad y desde distintas universidades uno lo que pretende es tratar de generar mayor autonomía, porque desde la academia tenemos que generar consenso, tenemos que seguir trabajando las autonomías en beneficio de los más vulnerables, en beneficio de los sin voz, que no es otra cosa que hacer realidad los mandatos de la Constitución Nacional, que no es otra cosa que justamente soñar esa Argentina que tenemos y que nos merecemos. Porque cuando uno se aproxima a los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo, se encuentra con una gran cantidad de aspectos, y la idea justamente es plantear ideas, la intención es plantear ideas para debatir y seguir trabajando juntos de cara a una Argentina plural, igualitaria, saludable, con más respeto, con más equidad, con mayor tolerancia. Cuando hace más de 10 años el doctor Alterini
inauguraba este mismo espacio, hablaba justamente de que estábamos en un tiempo bisagra y que teníamos que justamente hacer frente a las nuevas realidades y a los debates que se vienen, a las asignaturas aún pendientes que tenemos. Y creo que desde el derecho del consumidor, que es un derecho que al igual que el derecho animal comparte ciertas similitudes, se puede trabajar en forma conjunta, con armonía, para seguir avanzando paso a paso, ¿sí?, en beneficio de los animales. Hoy en día hablar de los animales no humanos como sujetos expuestos a las relaciones de consumo es hablar de los animales como sujeto, es hablar de los animales como personas humanas, es precisamente hablar como expuestos a las relaciones de consumo. No quiere decir que equiparemos los animales a los... porque los animales, ¿qué son? Son consumidores, son consumidos. No, la idea de, y esto ya la Corte Suprema hace varios años se pidió con respecto a qué implica hablar de expuesto a relaciones de consumo. Implica hablar de diálogo de fuentes, implica hablar de un fenómeno complejo, implica hablar de salud, seguridad y dignidad. Es decir, generar debate sobre cuáles son los derechos que tienen los animales. Empezar a pensar, seguir en este camino, justamente para lograr medidas de acción positivas, no discriminación, porque tenemos un objetivo claro y evidente, que es de generar mayor sensibilidad, mayor conciencia, mayor conocimiento y mayor compromiso. Esa es nuestra intención, en ese camino estamos cuando hablamos de trabajar juntos todas las complejidades del mundo animal y sumarle las complejidades del derecho del consumidor. Porque hoy en día el derecho del consumidor, en clave de derechos humanos, en clave convencional, tomando en cuenta los aportes de la bioética, tomando en cuenta los aportes de la doctrina, de la jurisprudencia y de la legislación, justamente tiene que plantearse, tiene que preguntarse, ¿por qué no considerar a los animales como consumidores? ¿Por qué al menos no brindarles, si están expuestos a relaciones de consumo, si interactúan en un mercado de bienes y servicios? ¿Por qué no contar con la norma protectoria consumeril cuando se encuentran expuestos a relaciones de consumo, si la norma protectiva consumeril toma en cuenta la vulnerabilidad estructural en la que se encuentran los animales y justamente puede brindarles una mayor protección? En caso de daños, a través de la reparación, pero sobre todo a través de la prevención. Y hoy en día, y esto lo enfatizaba hace unos minutos con mucha claridad la doctora Gabriela Nasser, el vínculo que capacita tanto a proveedores como consumidores es la educación. Y cuando hablamos de educación no hablamos solamente de campañas de prevención, sino hablamos de situaciones concretas, de situaciones en las cuales se puede aplicar el derecho del consumidor al derecho animal en armonía para generar los cambios, porque el derecho del consumidor es eso, el derecho del consumidor es una herramienta de transformación ciudadana, el derecho del consumidor es el derecho del vulnerable. Ya hoy en día hablar de vulnerable es hablar de diferentes capas de vulnerabilidad, no es solamente hablar de los grupos vulnerables del inciso 23, es adoptar la metáfora de las capas, de las distintas vulnerabilidades. Esto lo plantea muy bien Florencia Luna, en considerar a las diferentes capas, aspectos, e ir sumando vulnerabilidades. ¿Y acaso el hecho de que los animales no hablan nuestro mismo lenguaje implica que no tengan derechos? Los defienden solamente los fiscales, que algunos trabajan muy bien, pero es un trabajo solo de ciertos operadores, o es un problema de toda la sociedad. Y uno a veces cuando se pregunta dice, ¿por qué el derecho del consumidor? Porque el derecho del consumidor trata las vulnerabilidades per se.
el derecho del consumidor es un derecho que está justamente pensado para las situaciones de vulnerabilidad. Y cada vez se va ampliando, y también tenemos que reflexionar acá sobre qué derecho del consumidor en armonía con el derecho del consumidor queremos. ¿Queremos un derecho del consumidor en armonía con el derecho animal pequeño? ¿O queremos un derecho del consumidor en forma de diálogo de fuentes con el derecho animal? Porque también lo que tenemos que superar son las etiquetas. Cuando estamos ante un daño, hablamos de derecho de daños, hablamos de reparación, de responsabilidad civil, de prevención, de educación, de derecho constitucional, de derecho civil, de derecho del consumidor, de derecho animal. Superemos las etiquetas, sobre todo hoy en día que tenemos que estar frente a un mundo sumamente interconectado, interdependiente. Los animales no asisten al médico, no tienen derecho a historia clínica. Podremos discutir si tienen derecho a historia clínica informatizada, electrónica, qué tipo de asientos hay que registrar, pero creo que hoy en día nadie duda de que los animales tienen derecho a su salud. Creo que hoy en día nadie duda, y esto que voy a decir es clave para poder, independientemente del ámbito por el cual se mire, seguir trabajando. ¿No tienen derecho a la dignidad? Y ya acá ni siquiera necesitamos entrometernos en las complejidades que pueden llegar a generar los debates en torno a la vida y el derecho a la vida que tienen los animales o no. Porque con decir que los animales tienen dignidad, ya estamos justamente hablando de todas las prácticas que no sean equitativas, en donde no hablamos solamente de maltrato. El derecho del consumidor nos dice que tenemos que brindar un trato digno y equitativo. Entonces también acá lo que podemos aportar es todas las prácticas que sean discriminatorias, que sean indignas del animal. Y esto es el derecho del consumidor. De a poco, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación vienen dando varios aportes en la materia, tratando la victimización y sobre todo la revictimización. Entonces, que los animales no hablen nuestro mismo lenguaje no es obstáculo alguno para que se encuentren amparados y protegidos, tutelados por la norma protectoria consumeril. Y uno a veces suele poner algunos ejemplos para hacerlo un poco más claro, ¿no? Pero acá hay muchísimos aspectos a mencionar, como por ejemplo el tema de los criaderos y pensionados. Solo con el tema de criaderos y pensionados tenemos un montón de puentes posibles entre el derecho del consumidor y el derecho animal. El tema de los criaderos y pensionados en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto a sus prevenciones, buenas prácticas. Si algún día podemos elaborar una suerte de guía de buenas prácticas, sería ideal. Creo que esto se puede hacer, que esto es derecho del consumidor en diálogo con el derecho animal lo pueden hacer. Por ejemplo, hoy en día, claro, es difícil entre los distintos tipos de animales, los diferentes niveles de protección del derecho del consumidor, las fragmentaciones que implica el derecho del consumidor. Sin embargo, pensemos por ejemplo en los establecimientos para animales, pensemos por ejemplo en la alimentación adecuada, pensemos por ejemplo en la educación, pensemos por ejemplo en el cuidado de los animales y el debido cuidado que tener los animales, en la atención y la prevención de su salud, en la nutrición de los animales. Ustedes podrán decir, bueno, pero ponerse a discutir o generar debates sobre los alimentos de los animales, tenemos mayores desafíos, por supuesto, pero todo suma las buenas prácticas para los animales que el derecho del consumidor puede aportar. ¿Por qué? Porque además del alimento balanceado, de todas las discusiones y todos los cuidados que hay que tener sobre el alimento balanceado, tenemos el tema de las vacunas,
Tenemos el tema de los productos antiparasitarios, los fungicidas, los fármacos, prácticas médicas en general, cuidados, entrenadores, urgencias, todo lo que ustedes ya saben y que no hace falta que yo siga mencionando como ejemplo. Las internaciones, por ejemplo, ¿no? Los paseadores de perro, la peluquería canina, los baños terapéuticos, los tratamientos de bellezas para animales. Y eso sí, si el mundo animal no es un negocio, también tenemos que preguntarnos por qué existen los seguros para animales. ¿Es un negocio local, nacional, mundial, el tema de los animales? Yo ya hasta perdí la cuenta de cuántos seguros hay para animales, para accidentes, para daños. Es más, salen con notable frecuencia nuevos alcances de cobertura en materia de seguros. Y el derecho del consumidor nada tiene para decir al respecto ante tantos abusos, ante tantas prácticas abusivas hacia los animales. Están expuestos a una infinidad de abusos los animales. Por eso lo que proponemos es tomar en cuenta la vulnerabilidad, porque los animales están expuestos a una gran cantidad de vulnerabilidades. Y ustedes me preguntan, ¿y no deberían estar quizás incluidos en el artículo 75, inciso 23? No tienen una debilidad estructural. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de debilidad, lo tomamos como sinónimo. Y todo lo que esto implica. Por eso, los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo es una asignatura pendiente en nuestro país. Es un debate que tenemos que dar por los animales, por los sujetos a los que queremos tutelar, con mayor autonomía. Tenemos que ponernos a discutir, bueno, cuáles serían los derechos, cuáles serían los alcances del deber de información cuando intervienen animales, quiénes son los titulares, cómo se ejerce. Todas estas discusiones hay que darlas. En este camino estamos. Desde la Cátedra de Derecho Animal celebramos que en el 20 Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que tuvo lugar hace tan solo unos 2 meses atrás en la ciudad de Santa Fe, en las conclusiones generales del Congreso Argentino de Consumidor, que es un evento bastante importante de los aportes de la doctrina, se recomendó en las conclusiones generales del evento que los proveedores de bienes y servicios deben respetar la salud, la seguridad y la dignidad de los animales no humanos. Esto es un gran avance para la materia de derecho animal, en clave y en armonía con el derecho de animal y de consumidor. En ese camino estamos. Y lo que sí tenemos que partir de la idea de que los animales, sujetos de derechos, personas humanas, son sujetos expuestos a las relaciones de consumo. Que aunque no sean técnicamente consumidores, se encuentran amparados por toda la normativa protectoria consumeril. Para cuando hay un daño, también poder aplicar la normativa protectoria consumeril ante una determinada reparación desde la esfera civil, pero también, sobre todo, para la prevención. En ese camino estamos, tratando de estar a debate, abriendo al diálogo y quedando a disposición justamente para generar mayores consensos y seguir avanzando en esta armonía entre el derecho animal y el derecho del consumidor, agradeciendo desde ya a todos ustedes por la presencia y a la Cátedra de Derecho Animal por generar estos aportes. Muchas gracias. Me queda que cerrar. En primer lugar, agradecer a la doctora González Silvano, que generosamente siempre me invita. Así que, bueno, muchas gracias a ella y felicitaciones por la organización. Siempre es mucho trabajo, presentar un congreso de esta naturaleza, así que eso se agradece y es un avance seguramente poder en este espacio estar discutiendo cuestiones relacionadas con cómo debemos reconocer en el ámbito jurídico a los demás animales.
Les quiero contar que, bueno, yo soy investigadora, es decir, que me dedico a la construcción de teoría y no ejerzo la profesión, aunque a veces participo en casos judiciales, por ejemplo, como amiga del tribunal, con la figura de la amicus curiae, así que tengo ventajas y desventajas. La ventaja es la posibilidad de pensar la práctica, porque eso es hacer teoría, y la desventaja de, bueno, estar alejada, porque uno siempre sabe que hay una distancia entre la teoría y la práctica. Y por supuesto, como me dedico a la teoría, mi presentación tiene que ver con eso, tiene que ver con presentar algunos conceptos teóricos que nos sirvan a nosotros y a nosotras, a todos, para pensar la cuestión de los demás animales. En este sentido, lo que me interesa presentar en esta oportunidad es un concepto muy trabajado en el ámbito de lo que se conocen como estudios antiespecistas o estudios críticos de animales, que tiene relación con lo que nosotros conocemos más tradicionalmente como el especismo y su rechazo, y que es el concepto de interseccionalidad y su concepto asociado de interconexión de opresiones. Este concepto de interseccionalidad, que surge de la mano de una feminista negra para mostrar cómo los sistemas de discriminación se intersectan o se encuentran en un mismo grupo con una misma persona, nos va a servir o le sirve a autores que voy a mencionar, cuyas ideas traigo acá, nos sirve para pensar la cuestión de los demás animales. Y esta presentación es una presentación que es la misma que hice la semana pasada en un encuentro en la ciudad de Rosario, y en la que yo comentaba, y por eso le pido disculpas a la gente de Rosario que está acá presente y que va a escuchar básicamente lo mismo, comentaba que esta cuestión de la interseccionalidad a veces me hacía sentir un poco incómoda, porque me daba la sensación de que la interseccionalidad o el mostrar cómo los distintos tipos de discriminación y opresiones están conectados me parecía incorrecto, porque daba la sensación de que la discriminación o lo que les hacemos a los demás animales, todas las prácticas a las que los sometemos sin considerarlos como sujetos de derechos, no bastaran por sí mismas para rechazar el especismo, como si hubiera que mostrar que también lo que les hacemos a los demás animales es malo para los humanos. Y eso me parecía que era incorrecto, me hacía poner incómoda. Entonces, discutiendo mucho esta cuestión con mi compañero de curso, para los que no saben, nosotros dictamos una materia que se llama ética animal, que es más que filosofía y teoría del derecho aplicada a la cuestión de los demás animales, y mi compañero Pablo Suárez me decía, pero fíjate que tienen un punto, y es cierto, y entonces ahora vamos a ver cómo ese punto de esa interconexión nos va a mostrar algo muy importante, que es que cuando discriminamos a los demás animales, los discriminamos por lo que no son, pero también por lo que son. Entonces, en ese sentido es importante pensar la interseccionalidad. En la apertura del PowerPoint elegí justamente el trabajo o la pintura de una autora que trabaja justamente la interseccionalidad entre el sistema capacitista, la discriminación hacia las personas con discapacidad. Ella misma es una persona con discapacidad severa, motriz, que no puede usar sus manos, que depende de una silla de ruedas para movilizarse, y la liberación animal. Y ella en esta pintura lo que hace es justamente mostrar una de las interseccionalidades de las que voy a hablar, que es la conjunción entre el ser un animal no humano, en este caso una vaca, y ser una hembra, porque las vacas que producen, a las que forzamos a producir leche, justamente son discriminadas doblemente, por ser animal, pero también por ser mujer. La autora se llama Sunaura Taylor. No pude agregar en el PowerPoint el crédito de la obra de ella. Sunaura Taylor tiene trabajado este tema en un libro de reciente publicación que recomiendo mucho. Entonces, ¿qué es la interseccionalidad? ¿Qué es la interseccionalidad? Para todos nosotros es conocido el término especismo, esta idea de discriminación injustificada, la razón de la especie, es decir, esta cuestión de establecer una jerarquía entre la especie humana, que está por supuesto por encima del resto de las especies, y esta forma de distribuir
distribuir, por ejemplo, bienes o de asignar derechos en función de la especie a la que el ser en particular pertenece. Sabemos que es irrelevante la pertenencia a la especie desde el punto de vista moral, si un ser es capaz de sufrir y de tener una buena vida o de ser pasible de pasar una mala experiencia, por ejemplo, frente a la tortura o la privación de la libertad, es irrelevante la especie a la que pertenezca. No importa eso, es un dato moralmente irrelevante, lo que importa es su capacidad de sintiencia. Pero además de esta idea del especismo y de su rechazo y de los paralelos entre el especismo con otras formas de discriminación y la idea de igualdad que nosotros tenemos muy trabajado en el derecho, aparece otra idea a partir de los estudios críticos, que es la idea de interseccionalidad. ¿Y qué significa interseccionalidad? Como les decía antes, interseccionalidad es el concepto teórico para mostrar cómo no alcanza una sola razón para explicar lo que viven determinados individuos o determinados grupos. Así, un mismo grupo humano, por ejemplo, puede ser discriminado en razón de su género, pero también de su clase o de su raza, y que esas categorías que nos sirven para explicar cómo viven en ese grupo en particular se superpongan unas a otras. Pero además hay otro sentido del término interseccionalidad que tiene, y que a nosotros nos va a interesar especialmente, que tiene que ver con la idea de la interconexión de opresiones. Ustedes recuerdan que cuando mencionamos qué es el especismo, cuando trabajamos con el concepto de especismo, una de las cosas que mostramos es que el especismo es un paralelo con otras formas de discriminación injustificada, por ejemplo el sexismo o el racismo. Bueno, en la interseccionalidad lo que vamos a ver es cómo distintas prácticas de discriminación, opresión y explotación comparten determinados aspectos que ahora vamos a señalar cuáles son siguiendo a Jason Wyckoff, que nos permiten entender cómo estas maneras de discriminar u oprimir a grupos están conectadas. En particular, hay mucho trabajo efectuado en la interseccionalidad o en la interconexión de opresiones a partir de las publicaciones de feministas. Un trabajo clásico en este sentido es el de Carol Adams. Pero hay tres maneras en que las feministas conectan la opresión hacia los humanos la opresión hacia las mujeres y la opresión hacia los demás animales. Una de esas maneras de interconectar es la idea de dominio de la naturaleza. ¿Sí? Nuestras ideas de utilizar la naturaleza como recursos, de dominarla, de que está a nuestra disposición, está vinculado con la manera en que el sistema nos trata a las mujeres. La otra manera de pensar la relación es en la valorización del comer carne. En este sentido, yo voy a hacer una breve mención al trabajo de Carol Adams, que es un clásico en la materia, que está disponible también en español y que ella tituló La política sexual de la carne. En La política sexual de la carne, Carol Adams muestra cómo comer carne es una actividad predominantemente masculina, así ha sido históricamente, que es valorada, que está ligada a la idea de virilidad. Comer carne es de hombre, comer carne te hace hombre, comer carne da fuerza. Y va a trabajar mucho sobre eso, con algunos conceptos clave. Y por último, la otra manera de pensar la interseccionalidad tiene que ver con la cosificación. Esta idea de cosificar los cuerpos de las mujeres y cosificar, por supuesto, los cuerpos de los demás animales. Hay otros usos posibles, otras maneras de pensar la interseccionalidad. La relación entre el capacitismo y el especismo es clara. La relación entre el colonialismo y el especismo también ha sido muy trabajada. La relación entre el racismo y el especismo es también un clásico. Y por último, la relación entre el clasismo y el especismo también han sido trabajados intensamente. Ahora, cuando hablamos de interconexiones, tenemos que diferenciar qué significa esto. Hay distintas clases de interconexiones posibles. Algunas veces la interconexión muestra una causalidad, muestra una idea de causalidad contingente. Por ejemplo, no siempre es el caso de comer carne esté asociado con ideas de virilidad. En el caso de Carol Adams, su trabajo de estudio de las culturas en donde los cazadores o predomina la caza versus
otro tipo de culturas en donde predomina, por ejemplo, la agricultura o la recolección, es de una causalidad contingente. Bien podría ser el caso que no estuvieran, digamos. También puede haber condiciones materiales o sociales contingentes que unifiquen el tipo de opresiones. La manera más fácil de conectar es a partir de la misma argumentación o fundamentación. Por ejemplo, es usual, y esto es reconocido por los autores clásicos que trabajan especismo, encontrar paralelos en los argumentos para oprimir a determinados sectores humanos y también para explotar a los demás animales. Típicamente la idea de inferioridad, de no poseer determinadas características o de poseer algunas otras consideradas negativas. Y por último, una idea conceptual o una interconexión conceptual, que la misma teoría que explica, por ejemplo, el feminismo sirva para explicar el antiespecismo, que eso también es algo que hace de alguna manera Carol Adams. En la política sexual de la carne, Carol Adams muestra la interconexión entre comer animales y oprimir a las mujeres. Y de este libro, que recomiendo mucho, me gustó lo que ella señalaba y que tiene que ver con que las teorías feministas, como las teorías antiespecistas, que proponen, entre otras cosas, el vegetarianismo estricto o el veganismo, no solamente son críticas, sino que también son propositivas. No solamente alcanza con criticar lo que sucede, sino que también van a proponer. Y la propuesta les exige un cierto grado de creatividad. Y ese grado de creatividad ahora me parece que lo voy a presentar a partir de la obra de Donaldson y Kimlicka. Pero antes de pasar a la idea de la creatividad y de imaginar ese mundo posible si sucediera o fuera exitoso el rechazo al antiespecismo y otras formas de opresión, me gustaría decir algo sobre por qué trabajar interseccionalidad o cómo podemos hacer valioso el enfoque de interseccionalidad para el derecho, porque en definitiva este es un congreso de derecho. A mí me parece, y por lo menos yo lo he utilizado así, que la interseccionalidad es una manera de mostrar algo que normalmente nosotros no vemos y que es un concepto teórico que nos sirve para pensar que la categoría animal es una categoría también socialmente construida, no es solamente una categoría biológica. Y la idea de animalizar a grupos humanos sirve como justificativo para la opresión de esos grupos humanos. Y mientras nosotros sigamos sosteniendo que los animales pueden ser explotados y no pensemos la cuestión en términos de fundamentos compartidos para la opresión, va a ser muy difícil terminar con las injusticias, tanto humanas como no humanas. Entonces me parece que ese es un aspecto fundamental. Y luego hay dos aspectos que tienen que ver uno con lo estratégico y otro con mirar críticamente hacia el interior del movimiento animalista. El aspecto estratégico tiene que ver con mostrar esto. Esta causa no es una causa aislada. Si uno rechaza el especismo, si uno está alerta a los sistemas de dominación y a las jerarquías injustas, tiene que mostrar eso, porque hay muchos aliados potenciales que deberían ver en la causa animalista, y retomo en esto lo que decía Brenda, que no se trata de una preocupación menor, banal, superficial, que la cuestión de los animales importa, y mostrar la interseccionalidad, mostrar lo que uno está rechazando y mostrar la conexión y pedirle a los demás que están trabajando por el fin de otras injusticias, consistencia, es una buena estrategia. Entonces, quienes deberían ser nuestros aliados naturales deberían en primer lugar tomar este tema porque forma parte de la misma lucha, es parte de lo mismo, no es algo distinto. Si nosotros pensamos que la igualdad es un valor deseable, si nosotros pensamos que está mal discriminar, si nosotros pensamos que es incorrecto aprovecharse de quien no puede defenderse o que tiene menos fuerza que nosotros o tiene menos habilidades y que está mal usar a los demás como meros medios, entonces la causa animal debería ser tomada. Y por otro lado, para reflexionar críticamente el interior del movimiento animalista. Algunas veces, y esto es lamentablemente cierto, hay personas que se acercan a la causa animalista pero que no tienen ninguna sensibilidad respecto de otro tipo de obsesiones. Y eso también es un problema. Y eso también nosotros deberíamos revisarlo a la luz de la interseccionalidad. Defender a los demás animales, si uno es consistente con esos argumentos y entiende cuáles son las causas por las cuales hay que rechazar el especismo,
debería hacernos ver que todo otro tipo de discriminación, opresión y utilización de seres humanos es igualmente rechazable. Entonces, una postura debe ir de la mano de la otra a la luz de la consistencia, porque si nosotros pensamos en la interseccionalidad como compartir los mismos fundamentos, o se rechazan todos los tipos de discriminación y opresión, o si empezamos por aceptar uno, tenemos el problema de que nos va a resultar mucho más difícil acabar con todo eso que nos parece injustificable. Ahora bien, dicho esto, y por qué la interseccionalidad es importante y por qué es interesante mostrarla y por qué además nos permite salir de las decisiones individuales y pensarlo en términos estructurales, sí, como decía Carol Adams, la idea es empezar a pensar otros mundos posibles. No se trata solamente de criticar, sino también de empezar a pensar otros mundos posibles. Y a mí me parece que imaginar otros mundos posibles es una tarea que muy pocos autores y autoras han hecho, no por malas razones. Creo que la primera razón y más importante es que no hemos logrado convencer a nuestros congéneres de que dejemos de hacer lo que les hacemos a los demás animales. O sea, todavía es difícil convencer a alguien de que no se alimente, por ejemplo, con un animal. Este es un cerdo, es una foto tomada por activistas argentinos, es un animal que llega al matadero, es un cerdo o una cerda que está llegando al matadero y que obviamente nos mira y nos interpela. Si nosotros no podemos convencer a los demás y a las demás de que dejen de hacer esto que es absolutamente innecesario, es malo para nuestra salud, es malo para nuestro ambiente, ¿cómo pensar en una propuesta? Bueno, dos autores canadienses, probablemente justamente por eso, porque viven en una sociedad con algunos otros problemas resueltos, se han puesto a pensar en un libro que se llama Zoópolis, una teoría política para los demás animales. ¿Qué significaría tomarnos en serio el fin del especismo? ¿Qué significaría que realmente el especismo terminara? Y, como decía Brenda, consideremos a los animales como sujetos de derechos, con los mismos derechos básicos, por lo menos, el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, derecho a la salud. ¿Qué significaría eso? Bueno, Kibrick y Donaldson proponen en su libro partir, obviamente, del rechazo al especismo, de la idea de igualdad de derechos básicos, de la idea de igualdad de derechos básicos negativos, es decir, de abstenernos, de hacer lo que les hacemos a los demás animales, y pensar qué significaría esto en un paso más allá. ¿Qué significa decir que los animales son sujetos de derecho? ¿Son además algo más que sujetos de derecho? Igual que nosotros, quienes estamos aquí presentes y pertenecemos a la especie humana, somos sujetos de derecho, pero además somos sujetos de derechos arraigados políticamente en una comunidad dada, una comunidad política dada. Entonces ellos van a proponer extender la teoría de la ciudadanía y sus conceptos centrales, ciudadanía y soberanía, para reconocer políticamente los animales que ya viven con nosotros, que son los animales domesticados, todos los animales domesticados, no solamente perros y gatos, perros, gatos, ovejas, cerdos, vacas, todos los animales que la especie humana ha explotado y se ha aprovechado modificándolos genéticamente para obtener determinados beneficios, y reconocerlos como ciudadanos, como co-ciudadanos de nuestras comunidades, en las que van a tener derechos también a recibir acciones positivas, por ejemplo, cuidados para la salud, por ejemplo, el derecho a la utilización del espacio público. Y brevemente, porque me quedan 2 minutos, va a proponer la idea de soberanía para las comunidades de animales salvajes, y esto va a implicar algo mucho más exigente que lo que nosotros ya conocemos de la teoría tradicional. No se trata simplemente de dejarlos en paz, de dejar de cazarlos y de capturarlos, sino que va a significar cosas tan exigentes como, por ejemplo, ayudarlos en algunas situaciones, dejar de invadir su territorio, pensar cuando desarrollamos nuestros proyectos en el impacto que va a tener en los territorios que ellos habitan, pensar en la idea de soberanía compartida, como ya se hace entre distintas naciones humanas que comparten territorio, y por último incorpora una tercera categoría que es la de animales liminales. Los animales liminales, una categoría que las otras teorías no habían reconocido, son aquellos animales que viven en nuestras ciudades, en entornos urbanos, que no viven bajo la dependencia estricta de humanos particulares, pero que tampoco viven en sus territorios y desean no compartir espacio y huyen de nosotros como los animales salvajes o silvestres. Para estos animales liminales se va a aplicar la categoría de residente, es decir, el derecho
a pertenecer a esas ciudades, pero no es una ciudadanía plena. Sí se le van a respetar los derechos básicos iguales que a los animales domesticados y salvajes, pero va a haber un esquema distinto para asegurarles la residencia y ayudarlos en los casos de que eso no implique coartar ciertas libertades. Bueno, entonces para finalizar el repaso, me parece interesante que pensemos más allá del especismo, este concepto diría complementario o diría pensar en términos estructurales por razones estratégicas, pero también por las razones correctas, que es que realmente hay interconexión entre el especismo y otras formas de opresión y discriminación, y pensar más allá del rechazo del especismo de estas opresiones y empezar a pensar cómo sería una sociedad que los reconociera, no simplemente para reconocerlos y dejar de dañarlos, sino para reconocerlos e integrarlos y empezar a pensar nuestras prácticas, empezar a pensar aspectos como el desarrollo humano, la contaminación y la convivencia en sociedades que ya son mixtas. Creo que hay algunas cosas interesantes en este sentido, por ejemplo, cada vez que se piensa en campañas públicas de castración, cada vez que se piensa en compartir espacios públicos con los demás animales, cada vez que se empieza a reconocer la idea de que los animales que integran una familia tienen derechos y no son una cosa, y hay que asignarles, por ejemplo, el derecho a la visita. Parece que es un avance que nos saca de ese encerrón entre sujetos de derechos o cosas y que nos permite avanzar de una manera más positiva. Bueno, eso era todo. Les agradezco mucho la presencia.